Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, desde la República Dominicana, a través de Su Mundo TV, para todo el globo terráqueo. No hay dudas de que el presidente de la República, Luis Abinader, ha tenido una de las agendas más productivas en el día de ayer en la línea noroeste, en una potencia económica que se llama Manzanillo. Estuvo en Montecristi, a la que pertenece Manzanillo, y allí hubo un accionar del presidente de la República que merece un análisis profundo, con la presencia de empresarios con mucho poder que acudieron a la inauguración de un muelle auxiliar que ha costado 13 millones de dólares y que se suma al puerto de mayor calado en la República Dominicana, de mayor conectividad con Estados Unidos por su cercanía y además por su conectividad con Europa, pero ahora no solamente con las inversiones en ese muelle allá en Manzanillo, sino también por los proyectos eléctricos que allí se desarrollan y que convertirán a esa comunidad montecristeña en aportadora de una considerable cantidad de megavatios con nuevos proyectos energéticos que, según el presidente de la República, contribuirán a erradicar los apagones en la República Dominicana. Una mezcla de inauguración de un complejo industrial, de un muelle, pero también una combinación de hacer realidad, creo que por segunda o tercera ocasión, la semanal, la rueda de prensa del presidente de la República fuera del Palacio Nacional, lo cual es una iniciativa importante porque le da a las comunidades una mayor presencia en el contenido de los medios de comunicación, de las redes sociales, y en esa semanal el presidente de la República pues ofreció noticias que se convierten hoy en los titulares principales de la prensa dominicana. En cuanto a la reforma se refiere, insistiendo el presidente Luis Abinader en el inicio de la reforma con la reforma constitucional, que será el eje, según el mandatario, para ejecutar las otras reformas, la reforma fiscal, laboral, eléctrica, la seguridad social y otras que andan rodando de manera paralela con las reformas que impulsa el mandatario, entre las cuales está la reforma eléctrica que gana terreno y que nosotros queremos en este comentario abundar un poco, porque la reforma eléctrica urge, ya que consume anualmente un déficit cercano a los 100,000 millones de pesos generados por la falta de cobro de la energía que sirven las distribuidoras de energía eléctrica, que están demasiado calientes en el escenario económico dominicano, a tal grado que el exgobernador del Banco Central, José Lois Malcún, habló inclusive hasta de privatizar las EDES para quitarle esa carga a las finanzas públicas del gobierno. Pero ahí hay un tema que hay que analizar, y fue que precisamente el gobierno se vio obligado en la gestión de Hipólito Mejía a recomprar las EDES y para ser administrada
desde los principios de los años 2000. El periodo de Hipólito fue 2000-2004 y se mantiene bajo el control del Estado con unas pérdidas escandalosas en la distribuidora del Este, una EDES que es de la que mejor está, la EDESUR, pero también en el Cibao, con pérdidas que realmente se convierten en esa carga para el Estado. La reforma eléctrica que menciona el señor presidente de la República amerita no solamente de que se cobre la energía servida, sino millonarias inversiones en redes de transmisión eléctricas obsoletas. Y yo recuerdo un término que mencionó el gobierno de Hipólito Mejía cuando César Sánchez administraba la entonces Corporación Dominicana de Electricidad, que se hablaba en el país de autopistas eléctricas. Hay que retomar las autopistas eléctricas. Aquí el voltaje, señor presidente, y es un dato para la reforma eléctrica, el voltaje, la calidad de la energía no es la misma para todas las comunidades del país y hay que seguir insistiendo. Pero la reforma eléctrica tiene que obligar a las sedes a que tengan los medidores para satisfacer la demanda de los dominicanos cuando quieren pagar la energía eléctrica, pero que no quieren ni apoyan que se le calcule la energía eléctrica sin el uso de medidores, sino utilizando estimaciones. También hay que revisar los servicios a la comunidad. Aquí se daña una lámpara en una calle y para que arreglen esa lámpara hay que hacer prácticamente una gira, una caminata de Santo Domingo a la Altagracia, porque no le hacen caso a los usuarios del servicio eléctrico formalizados que llaman al call center de las EDES. Y realmente todo está conectado con los problemas del país, porque el presidente habla de su nuevo periodo del tema de la seguridad ciudadana. Ahora salen a relucir, paralelamente a lo que dijo el presidente ayer en Manzanillo, reformas en el DICRIN, y el gobierno tiene encima el tema de la reforma del Código Penal que anda dando vueltas en el Congreso Nacional y que es un frente firme que tiene el gobierno con las protestas de las feministas. Pero también el presidente de la República menciona reformas en el Ministerio Público, habla de fortalecer el candado a la Constitución de la República para los periodos de gobierno, mientras le tiró su cascarita también a la oposición, diciendo que la oposición tiene primero que leer los proyectos de reformas antes de abordar esos temas con críticas al gobierno dominicano. Pero aquí, señor presidente, hay que reformar también el Congreso Nacional, que tiene un barrilito, que tiene, según mucha gente, demasiados legisladores, demasiados gastos. Pero también, señor presidente, otra reforma que hay que meter es la reforma a la educación dominicana, que se está tragando el 4% del PIB, que es prácticamente lo mismo que tendrá que buscar el gobierno dominicano de financiamiento, casi 400.000 millones de pesos en financiamiento para cubrir el presupuesto del año 2025. Es decir, que aquí hay que hacer una reforma también, señor presidente, a los tantos organismos que tiene la presidencia de la República. Cuando Balaguer, la presidencia de la República, creo que tenía la oficina supervisora, y Balaguer llegó a crear la oficina coordinadora de obras del Estado y hubo que cerrarla las dos
para que retornara esa cantidad de obras que hacían esas dos instituciones al Ministerio de Obras Públicas. Hoy, en materia de reforma, se está hablando de que unifiquen el Ministerio de Viviendas con Obras Públicas, pero también aquí hay quienes están hablando de una reforma para unificar el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia, que compiten dentro del mismo Palacio Nacional. Y hay que hacer una reforma en el Estado, señor presidente, que le ahorre miles de millones de pesos para reducir el déficit fiscal del gobierno central. Hay que hacer una reforma para garantizar la recapitalización del Banco Central. Hay que reformar, señor presidente, lo de la seguridad social, que da vergüenza que el pueblo que trabaja y que aporta, cotiza en la seguridad social, tiene cada vez que va donde un médico que pagar un dinero adicional sin ningún control fiscal. Y hay un editorial que escribió Diario Libre sobre ese tema, creo que fue ayer, que realmente amerita de un seguimiento especial. Pero, señor presidente, ya que estamos en reformas, el poder municipal también hay que reformarlo para ver en qué gastan los ayuntamientos el dinero, el poco dinero que reciben, aunque el gobierno le entrega una partida de casi un 6%, a pesar de que hay una ley que establece el 10% para el cuarto poder del Estado, que es el poder municipal. Vemos que el gobierno está en tiempo de reformas y esa reforma incluye una estrategia digital para evitar la elusión que engañe al fisco en materia de recaudaciones. Está también la reforma de simplificar el sistema tributario y hay otra reforma, una ley de responsabilidad fiscal que está en el debate. Es decir, que no sé si va a durar, si el periodo de 4 años, 2028, 2024, 2028, dará para tantas reformas, pero por lo menos está la intención y hay que esperar lo que va a plantear el Fondo Monetario Internacional en un país en el cual más de 200 economistas mantienen posiciones diferentes. Ahí, por ejemplo, hubo un economista extranjero que le tiró un bombazo al Banco Central y el Banco Central le responde hoy que hay resiliencia en el sistema financiero de la República Dominicana. Ya concluyendo con el tema de las reformas, hay que decir que el sector agropecuario necesita cambios profundos. Hoy se está hablando de problemas de producción. Hay que analizar, por ejemplo, en esa reforma del sector agropecuario, cómo incide el tema de la construcción, el uso del cemento en tierras agrícolas, perjudicando la seguridad alimentaria de los dominicanos. En la ruta Moca-La Vega, ya usted ve que tierras negras que antes producían comida, ahora lo que tienen son muchos edificios de apartamentos. Vamos a concluir este primer segmento con la continuación del análisis de todo lo que decidió el presidente, hizo el presidente Abinader arrancando la semana en Manzanillo. También le puso atención al tema haitiano. Allí le advirtió a los pandilleros que no intenten cruzar a la República Dominicana porque le podría ir muy mal. Y el presidente tuvo contacto
con una inauguración en un batallón en Dajabón, el 10º batallón del ejército en Dajabón, tuvo contacto con las tropas y el propio ministro de Defensa respondió acompañando al presidente de la República preguntas importantes de los medios de comunicación. Finalmente el presidente parece que viene con los tweets tradicionales anunciando cuáles serán los nuevos funcionarios del gobierno. De seguro que hay muchos funcionarios que no lo han hecho bien, que estarían comprando pastillitas de Lomotil porque ya se acostumbraron a cargo de ministros, directores generales, y el presidente tiene un rompecabezas con ese gabinete presidencial luego de que recibiera el apoyo de más de 20 partidos que esperan lo suyo en la composición del nuevo gobierno. El presidente ha calentado la pista con muchos temas en las últimas horas. Vamos al primer cambio. Retornamos hablando la verdad. Su Mundo TV, cobertura mundial. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, el segundo bloque en este día a través de los canales 101 y 1101 de Claro, 81 de Altiz, canal 81 de Aster, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 46 de Win Telecom, canal 647 del Faire TV Stick, también en más de 140 sistemas de cables en la República Dominicana, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el mundo, a través de las plataformas digitales disponibles, sumundotv.com, también con el periódico Su Mundo Digital, actualizado las 24 horas del día, también la cobertura de los periodistas de Su Mundo TV en cada una de las actividades de mayor importancia del país y nuestros trabajos inéditos en el periódico Primicias impreso digital y las megas ediciones. Señores, vamos a presentar lo que dijo el presidente Luis Abinader, quien ha lanzado una fuerte advertencia a las bandas criminales, a los pandilleros haitianos que intenten ingresar a territorio dominicano. Nuestra periodista Vanessa Valdés tiene los detalles. En esta ocasión en el puerto de Manzanillo, en la región noroeste, Abinader advirtió enérgicamente a las bandas criminales haitianas que si intentan ingresar al país les irá mal. Y yo le puedo decir que si vienen aquí le irá peor que lo que le va a ir en Haití. Si vienen aquí le va a ir peor. Y le puedo también decir que las Fuerzas Armadas de hoy son muy diferentes a las de hace 4 años en términos de su equipamiento, de su infraestructura, y están en la disposición de defender el país y con la moral muy alta. En ese sentido, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, informó que por el momento en la zona fronteriza no se registran disturbios, gracias al trabajo que realizan los militares día y noche. Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, capacitadas y muy pendientes a todo lo que sucede en la frontera y en la hermana República de Haití. Tenemos muy buenos contactos con instituciones haitianas, con personal haitiano, y hasta ahora no hay un solo indicio que nos indique que las bandas haitianas vayan a venir a República Dominicana. En otro orden, el mandatario llamó a las autoridades educativas, específicamente las provincias fronterizas, a trabajar apegados a la ley, dando prioridad a los estudiantes dominicanos en la matriculación estudiantil, como lo establece la Constitución. Los estudiantes dominicanos tienen que tener prioridad en las escuelas dominicanas. Es obvio. Y
si hay si después que lo ocupan los dominicanos, pues los hijos de los trabajadores extranjeros que están en el país podrían ocuparla también, pero las aulas dominicanas de las escuelas y los liceos dominicanas tienen prioridad los dominicanos. El jefe de la nación señaló además que en 2 semanas sería introducido el proyecto a la reforma a la Constitución, que podría ser la llave a la reforma a otros proyectos. Durante este encuentro celebrado en la localidad de Montecristi, el jefe de Estado también informó que en los próximos días estará dando detalles sobre los nuevos nombramientos y cambios en el tren gubernamental. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Bien, gracias a Vanessa Valdés por un reporte tan completo. Y hay muchos temas ahí que hemos abordado aquí en Hablando la Verdad. No solamente el tema de esas pandillas y el peligro, sino también que hemos hecho en más de 14 ocasiones el comentario preocupante sobre la presencia privilegiada de los estudiantes con su impacto en las finanzas públicas de esos estudiantes haitianos, perjudicando a los estudiantes dominicanos en las escuelas del país. Es un tema muy importante, señor presidente, al que hay que agregarle el tema de la contratación de mano de obra indocumentada en la industria de la construcción en el país, que está perjudicando grandemente la mano de obra dominicana, como también perjudica a los dominicanos ese alto porcentaje de partos de mujeres haitianas, en un 60% en algunos casos en hospitales del país. Qué bueno que hay también comunicación, como dice el ministro de Defensa, entre las autoridades dominicanas y las haitianas, y comparto que es cierto que se ha invertido más dinero en el equipamiento militar. Frecuentemente han ido comprando nuevos equipos para respaldar las Fuerzas Armadas, y el propio presidente Abinader ha encabezado actos en la primera brigada y otros cuarteles. Inclusive ayer encabezó la remodelación del 10º batallón en Santiago, en Dajabón. Iba a mencionar Santiago Rodríguez, porque desde Dajabón a Santiago Rodríguez es uno de los puntos preferidos por los traficantes de haitianos para hacer sus negocios. Quiero cambiar de tema y hacerme eco de las muertes, las muertes violentas en negocios de bebidas alcohólicas. 4 muertos en La Vega, 4 muertos, que si sumamos los 3 que mencionamos en el día de ayer con las bandas en Villafaro, solamente con 2 casos hay 7 muertos que son dominicanos que han perdido la vida en balaceras y en actos de las bandas que están ahí en Villafaro. Creo que hay que tomar control con los negocios de bebidas alcohólicas. Van personas armadas, se arman discusiones, personas, por ejemplo, que tienen depresión, se ponen a tomar alcohol, tienen una pistola, un revólver y disparan, y entonces el pueblo está poniendo los muertos. Pero la violencia no es solamente con muertes de ciudadanos. También en las últimas horas se acaba de destapar un acto de violencia y de delincuencia en un sector adinerado de Santiago, donde encapuchados penetraron y reprimieron a las personas de esa casa asaltada. Estamos hablando de asaltos de delincuentes encapuchados violentos, fuertemente armados, a viviendas del país. Y ese es uno de los casos con los cuales amanecemos en el día de hoy. Pero no todo es violencia en el país.
aparecen noticias también agradables que hay que celebrar, pero tenemos que corregir ese porcentaje de temas negativos frente a los temas positivos que hay en la República Dominicana. Pero es una responsabilidad de todos los dominicanos, de las juntas de vecinos. Ahí acabamos de ver a ese señor que abordó el tema de la violencia en Villafaro. En Villafaro hay dos elementos, ese de las pandillas, pero hay grupos que están trabajando a favor de la cultura, a favor de la paz, a favor de la limpieza en las calles y para que ningún bandolero vaya a ningún espacio de Villafaro a cometer sus acciones. Hay que ayudar también en un trabajo conjunto, juntas de vecinos, policía, dirigentes comunitarios, para ayudar a resolver un problema que se generaliza en la República Dominicana, con violencia, delincuencia, inseguridad. Y miren, por ejemplo, un reporte del sur del país da cuenta de que le hicieron un robo a una empresa en una comunidad de Barahona, y fue ayer que lograron apresar a los 3 acusados de ese robo. Reduzcamos la violencia, no utilicemos el alcohol para evadir la responsabilidad ciudadana, eliminemos las balaceras que tanto luto le generan a los dominicanos. Por otra parte, anda una comidilla en el país de que el Congreso Nacional está improvisando en la aprobación de las leyes que aprueba, muchas de las cuales terminan en el Tribunal Constitucional con recursos de inconstitucionalidad. Vimos lo que pasó y está pendiente esa reforma, señor presidente, cuando aprobaron la ley 1-24 que viola los derechos de los ciudadanos con la famosa ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia, y que es un tema que nosotros aquí mencionamos a diario porque no se ha cumplido con la modificación o derogación de la ley 1-24 que arrancó con el apresamiento de un camarógrafo de Su Mundo TV por una imagen que grabó. Y frecuentemente uno ve intentos de limitar la libertad de expresión, no solamente con esa famosa ley DNI, sino con los obstáculos que le ponen a los medios de comunicación, con la ley de información de acceso público, que es un derecho, una ley bien elaborada que fue planteada por José Tomás Pérez cuando fue senador por el Distrito Nacional, y hasta el propio presidente de la República dijo que iba a actuar para corregir la situación. Hoy, el periódico Diario Libre tiene un editorial sin desperdicio respecto al tema de la vulgaridad en los medios de comunicación, pero dice que cuidado si con esa medida del Ministerio de Cultura se quiere atentar contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Creo que es analizable esa resolución. Naturalmente, hay que eliminar de manera paralela al respeto de la ley de expresión y difusión del pensamiento, hay que eliminar esa vulgaridad que hay en los medios de comunicación y mayoritariamente
en las redes sociales. Yo creo sobre el tema que Milagros Germán cometió un grave error cuando canceló a un profesional con una imagen y un servicio público sin cuestionamiento, como es el caso de Joseph Báez, un joven que está recibiendo el respaldo masivo en los medios de comunicación. Y yo me atrevería en este momento a solicitarle al presidente de la República que se le dé marcha atrás a esa cancelación de Joseph Báez, una injusticia. Pregúntenle a todos los locutores del país, pregúntenle a muchísima gente quién es Joseph Báez, que no puede pagar los platos rotos del tema de la vulgaridad. Y sobre los legisladores, mírenlo ahí a Joseph Báez. Un abrazo para Joseph Báez, a quien conozco hace mucho tiempo, y creo que entre las injusticias del 2024 está su cancelación arbitraria, selectiva y abusiva. Señor presidente, no se puede comenzar un periodo presidencial con ruidos innecesarios que aumentan la preocupación en el país. A quienes hay que cancelar son a los ineficientes, a los que el pueblo señala de que ofrecían una cosa y hacen otra. Por otra parte, el gabinete de Abinader. En el plano militar se habla de dos polos opuestos, uno que quieren que se mantenga en el cargo al teniente general Díaz Morfa por su experiencia en el manejo militar. Naturalmente, entre quienes quieren que siga Díaz Morfa está el expresidente Hipólito Mejía, y por el otro lado hay un sector que quiere que nombren al general Fernández Onofres en el Ministerio de Defensa. Este programa, que siempre vive investigando los temas para ofrecerlos en exclusiva aquí y en el periódico Primicias, tiene la información de que el Ministerio de Defensa tiene otro aspirante, y me lo mencionaron anoche en una tertulia sobre temas militares y policiales. Mencionaron las aspiraciones del general Cabrera Ulloa al Ministerio de Defensa, y quienes analizaron ese tema estaban diciendo que el general Cabrera Ulloa es uno de los militares preferidos de los norteamericanos, pero naturalmente ya la decisión de nombrar o confirmar el ministro de Defensa es una decisión del presidente Luis Abinader. En la jefatura, en la comandancia del ejército, también hay muchos aspirantes, y están mencionando al general Otaño Jiménez, quien dirigió la seguridad en la Junta Central Electoral. Hubo un cambio que fue ayer que se conoció, y tomó posesión un contraalmirante de la Armada Dominicana como representante de defensa ante la Embajada Dominicana de Estados Unidos, es decir, un agregado de defensa de República Dominicana ante los Estados Unidos con sede en la Embajada Dominicana en Washington. Sustituyeron a un general de apellido Labur de la Fuerza Aérea, pero ya anteriormente, hace apenas 2 semanas, designaron un comandante nuevo en la base aérea de San Isidro. El presidente de la República poco a poco dará los nombres de quienes serán los agraciados, pero hay mucha gente que debe prepararse para irse para su casa, porque ya hay que relanzar las instituciones públicas en un momento en el cual los peregrinos del Ceibo
marchan a Santo Domingo en reclamo de tierras. Persiste el problema de los pasaportes. Hoy el país amaneció con una especulación con el precio del pollo. Hay disminución en muchos rubros agrícolas que encarecen los precios, y el presidente tiene mucho más que atender que todo lo que dijo ayer en Manzanillo. Aquí hay mucha gente cabildeando cargos públicos, otros están definiendo ya sus pasos hacia el 2028. El país no quiere un gabinete presidencial repleto de aspirantes a la presidencia que quieran utilizar sus posiciones públicas para campaña y para aplastar desde ya a la oposición política. Y el presidente de la República tiene en este tema algo muy delicado. El mismo presidente se reunió inmediatamente, ganó las elecciones con un reguerete de gente que están aspirando en el PRM a la presidencia de la República. Este programa cree que si van a aspirar a la presidencia de la República, que busquen dinero fuera del Estado, porque el Estado lo que tiene que hacer es resolver los problemas del pueblo. Ya vemos que un ex aspirante presidencial acaba de expresar que no va a aspirar en el 2028. Me refiero al señor Paliza, ministro administrativo de la presidencia en licencia, y a quien mencionan como un potencial canciller de la República. En las últimas horas, en vez de hablar de aspiraciones presidenciales, ayer en el sector Santo Domingo Norte hubo una protesta en reclamo de que terminen la escuela que desbarataron al lado de INTET, y el presidente debe tomar un lapicero o una computadora o una libreta o lo que quiera para hacer un análisis de los frentes que están surgiendo de reclamos populares previo al inicio del nuevo periodo presidencial. Hay que pensar también en terminar el periodo manejando los recursos del Estado con una planificación que permita mejorar la situación de gobernabilidad del país, que persiste con unos subsidios escandalosos que limitan las finanzas públicas, y además con un proyecto de el año 2025 buscando financiamiento por cerca de 400.000 millones para equilibrar el presupuesto nacional. Vamos a otro cambio. Venimos en unos minutos con el segmento final. Hoy un programa prácticamente dedicado a los pasos, acciones y a lo que le viene en el nuevo periodo al presidente Luis Abinader. Bien, amigos, amigas, de Hablando la Verdad, del último bloque de este día. Señores, los apagones son frecuentes en diferentes sectores de Santo Domingo. Se va la luz, vuelve, hay problemas. El propio presidente de la República ayer hablaba en Manzanillo de que si el último huracán Beryl atacaba el país, hubiese habido grandes problemas con el sistema eléctrico dominicano. Hay que recuperar, hay que prepararnos para evitar crisis eléctrica, más con esta temporada ciclónica que realmente se convierte en un dolor de cabeza. Y vemos que el gobierno sigue utilizando el tema de los apagones para solicitar nuevos préstamos, como uno cuyos detalles se conoció la semana pasada. La energía eléctrica es vital para mantener a flote la economía,
la paz social, para que no se le dañe a nadie ningún alimento, ninguna nevera, para que no se dañen los electrodomésticos. Es decir, que es un tema fundamental. En otro orden, mujeres atacadas violentamente por la pareja. Ahí hay un caso en Herrera de un mal dominicano que vino y le disparó a su compañera en una segunda planta en Herrera y la tiró de la segunda planta hacia el suelo. Y nos estamos pasando de la raya cuando aquí debemos hablar del respeto no solamente a la mujer, respeto también a la familia, respeto a la sociedad y a la convivencia pacífica. No queremos una sociedad de violentos y hay que dar con ese señor para someterlo. Pudieran también como regalo botar la llave, porque es que hay que poner el ejemplo en el país. Como también hay que atacar esa violencia que se reporta desde La Vega, la culta y olímpica y cultural sociedad vegana, diferente a esa sociedad con esa historia de paz y de tranquilidad como ha ocurrido históricamente con La Vega. Nosotros aquí, en Hablando la Verdad, somos enemigos de la violencia que no es rentable para los pueblos. Necesitamos un país en paz, donde cada quien llegue a su trabajo sin ser asaltado y sin ser atacado por delincuentes. Finalmente, vamos a abordar una lluvia de temas. Crece el rechazo al Código Penal sin las 3 causales y andan las mujeres que defienden las 3 causales diciendo que a dónde han metido la promesa de campaña de que aprobarían el código con las 3 causales. En tanto, voceros de la Iglesia Católica defendiendo la vida. Son 2 posiciones en contra. Y hoy hay un periódico preguntando que qué pasó con el voto sobre el Código Penal del empresario Antonio Taveras, senador por la provincia de Santo Domingo, que es un hombre de avanzada y que conoce bastante bien el argumento sobre las 3 causales. En la Cámara de Diputados, los legisladores están divididos sobre el tema, pero nos sorprende esa rapidez con la cual el Congreso Nacional quiere aprobar el Código Penal sin las 3 causales. Naturalmente, ya no hay votos que buscar, ahora no les importa. Usted verá, finalizando el 2027, a muchos que intentarán repostularse diciendo que están con las 3 causales, pero ahora le dan el golpe a las organizaciones y a las propias instituciones del gobierno que están cuestionando el Código Penal a la carrera. Señores, la alcaldía del Distrito Nacional tiene que ponerle atención a la pésima recolección de la basura en las calles de la Castellana, donde cada vez que el camión va, siempre se queda una parte en la calle, conjuntamente con el mal olor del agua de ese líquido que proviene de tanta basura. Pero también en la Castellana, señora alcaldesa Carolina Mejía, entre la calle Pablito Mirabal, en la calle Lorenzo Despradel, con la próxima calle hacia el Club Los Prados,
Hay una vivienda donde están violando el tema de los linderos y hay que evitar que se viole la ley de los linderos, que se cumpla la ley respecto al 1,5 metros o 2 metros desde la verja de una casa para la construcción de la otra, y eso no se debe permitir. Este programa se hace eco de esa situación y ojalá que la alcaldesa pues mande su equipo a averiguar eso y a parar esa violación en una construcción que está violando los linderos y que provoca la protesta y el rechazo de algunos de los vecinos. También debe ser un tema mejorar la recogida de la basura, darle mantenimiento a las calles de Santo Domingo, higienizar esos camiones para que conjuntamente con un buen mantenimiento puedan tener larga vida y ofrecer un mejor servicio, supervisar para que no haya recogida selectiva de la basura y también limpiar, darle mantenimiento a esos túneles que siempre dicen que le dan mantenimiento, pero hay una asquerosidad en ese túnel de las Américas con ese humo que realmente preocupa. Quiero también hacerme eco de un gobierno paralelo que hay en la República Dominicana. Un gobierno paralelo en la República Dominicana lo tienen los motoristas, los motoconchistas, subiendo por los elevados, transitando por los túneles, y en ese gobierno paralelo hay, porque no respetan a nadie, hay también policías y militares que andan en motocicletas y vestidos de militares circulando por esos lugares. Entonces el presidente de la República debe pensar en una solución que involucre ponerle el orden a los motoristas, deliveries, a los haitianos violentos que andan también ahora sin documentos en el motoconcho y también en los delivery, y también desafiar el gobierno, poner en orden a todos los violadores de la ley de tránsito. Aquí hay que legislar sobre quienes obstaculizan el tránsito. Este programa amaneció hoy investigando en más de 10 calles del Gran Santo Domingo cómo hay una nueva modalidad de ciudadanos que ahora utilizan las aceras de los ciudadanos para parquear sus vehículos y amanecen esos vehículos en las aceras. Pero también hay que ponerle fin a que las aceras sean convertidas en calles por motoristas, por delivery, que andan a 1000, andan rayando vehículos. Cuando rayan un vehículo están expuestos a cualquier tragedia con cualquier persona armada en las vías públicas, vienen y se escapan, y eso no puede seguir así, señor presidente. Pero también, como hemos hablado desde ayer y hoy, hay que retomar el nacimiento y el desarrollo de bandas de jovencitos en los barrios de la capital. Hay que ir en auxilio, señor presidente, de Villavasque, que ha sido prácticamente inundado. Miren ahí el tamaño de esos jovencitos y la edad de esos jovencitos que forman parte de esas bandas y andan con machete, andan con revólver, andan con pistola, y si cualquiera le dice algo, son capaces de aplicar la violencia contra quienes le estén aconsejando, porque tampoco le hacen caso a sus padres. Hay un tema que este programa lo ha abordado, la impunidad con la tala de árboles en la zona playera de Buen Hombre, en Villavásquez y Juan Dolio, y eso no puede ser
que solamente se hable de temas cuando salen en los medios de comunicación. No se le da seguimiento ni a estos atentados contra la zona playera de Buen Hombre, pero también con la destrucción de los manglares, con los ataques a las dunas de Baní y a los recursos naturales. Nos hacemos eco del cierre de un consulado dominicano en una comunidad de Massachusetts, donde residen 150,000 dominicanos, y ese otro frente, señor presidente, que hay que agregar al tema gobernabilidad antes de la toma de posesión. Jipetas y otros vehículos sin placas en la capital, jipetas negras con unos vidrios tintados, y qué desorden es que hay en este país. Pero el desorden es tan grande que hasta un pedazo del elevado, de las barandillas del elevado de la Kennedy con Núñez de Cáceres, se las robaron y están robándose la parrilla por donde debe circular el agua. Es decir, que tenemos una sociedad sin orden, con tantos problemas como lo que vivimos diariamente y que comentamos aquí. Yo tengo un amigo que todos los días me dice que el país necesita ley y orden, pero yo creo que el país tiene demasiadas leyes que no se cumplen, y eso que faltan, y con esto nos despedimos, todas las que vienen ahora con las reformas. Solamente la Constitución del 2010 tiene pendiente más de 70 leyes, pero el problema es de cumplimiento. Mañana será otro día hablando la verdad. Su Mundo TV, cobertura, presencia mundial.